Antes de comenzar, déjame levantarte la plataforma, prometo no demorarme. Cuando el profeta eh, Isaías comienza diciendo algo que Dios le había revelado, y Dios le dice a Isaías, a la humanidad, a esta generación, se le va a concebir un niño, pero no cualquier niño. A este niño sobre sus hombros cargará la soberanía. Se le darán varios nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su poder, su soberanía, su paz se extenderá y no tendrá fin alguno. Gobernará sobre el trono de David y sobre su trono, para establecer su justicia ahora y para siempre. Y cuando yo leía esto, había algo que llamaba mi atención, y es que yo soy de los que creo que la Biblia es muy intencional, porque para que hoy nosotros estemos celebrando que una resurrección, primero tuvo que haber un sacrificio, una muerte, porque ¿quién resucita si no está muerto? Entonces, por eso Dios le dice a Isaías, a ustedes se les va a concebir un hijo. El Salvador se le va a dar a la humanidad. Y según los estatutos y algunos escritores, teóricamente el Mesías no podría ser un ángel, porque un ángel no se puede sacrificar. O cualquier otra cosa, cualquier otra rama, no podría ser, sería imposible. Tenía que ser un hombre. En pocas palabras, el niño tenía que nacer. Y ahora entiendo cuando la Biblia es una sola línea, que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo. Ahora entiendo por qué Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 7 decía: por el contrario, se rebajó voluntariamente, hablando de Jesús, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En pocas palabras, lo que una vez Dios le dijo a Isaías, tiempo después, años después, a Pablo se le fue revelado. Entonces él entendió que sí o sí, para la redención de nuestros pecados, tenía que haber un sacrificio. Entonces, viendo todo esto, de que no es algo de que nosotros nos estamos inventando aquí, o por qué Jesús tuvo que ser sacrificado, por qué lo golpearon, por qué hicieron todas estas cosas, cuál era la necesidad, mátenlo y ya, pero para qué lo hacen sufrir. Y todas esas preguntas, usted sabe que uno comienza a acostumbrarse a la pasión de Cristo, pero realmente uno no se pregunta más allá de por qué Jesús tuvo que salir de su comodidad, estar en el cielo, los ángeles se inclinaban ante él, era el rey, tenía todos los placeres. Pero dice, espérate, déjame y me humillo a mí mismo por amor a alguien que yo sé que me va a ser infiel. ¿Usted está aquí? Pero todas estas cosas vienen desde su tierra, desde su nación, Israel. Y ahora usted va a entender un poquito más. Levíticos capítulo 16 versículo 29 cuenta unas leyes o unos estatutos que Dios le da al pueblo, diciendo: y este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero que vive entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán, y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se pedirá perdón de sus pecados, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día completo de reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre realizará el sacrificio para el perdón de los pecados. Se pondrá la vestidura sagrada de tela de lino y hará el sacrificio de purificación en el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará sacrificio por el perdón de los pecados a favor de los sacerdotes y de toda la comunidad. Escuche bien. El pueblo judío hasta hoy celebra una fiesta llamada Yom Kippur. Es una fiesta que se celebra
el mes 10 de su calendario. Esta fiesta es la fecha más importante para los judíos. Hasta hoy ellos celebran. Es más, el Yom Kippur de este año es el 26 de septiembre de este año. Es un día donde ellos se separan de absolutamente todo. Es el día más sagrado del año judío, que comenzó cuando el pueblo comenzó a darle vueltas al becerro, y cuando se sintió culpable de sus pecados, se echaron a un lado y se arrepintieron. Y desde ese momento Moisés creó esa ley, esta fiesta de la redención de los pecados. Hasta hoy se celebra eso en Israel. Pero los hebreos hacen constantes sacrificios a Dios, animales, vegetales, inciensos. Eran sacrificados en el templo por los sacerdotes. Escucha bien esta locura. Y es que ellos tenían que preparar por un año completo un sacrificio. Es decir, ellos tenían que preparar un animal un bendito año para que el mes 10 de su calendario sus pecados fueran perdonados. Y cuando yo leía esto, yo decía, qué locura que la gracia del Señor nos alcanzó. Porque si no, hoy nos fuéramos llamados la granja Nueva Jerusalén. Viviríamos aquí llenos de animales, esperando que año tras año nuestros pecados sean perdonados. Pero estos animales tenían algunas especificaciones en cuanto al sexo, a la edad, algunas características, porque el criterio mayor de los judíos era de que a Dios se le entrega lo mejor. Es decir, el animal tenía que ser perfecto, su lana perfecta, su cabello perfecto, todo bien alimentado, desnutrido nada. Tenía que ser perfecto. Era un tiempo donde ellos, después que llevaban el sacrificio, se iban y se reunían en las sinagogas y comenzaban a ayunar. No podían bañarse, no podían tener relaciones sexuales, no podían asearse, no podían hacer absolutamente nada. Solo era un tiempo de intimidad con Dios. No podían hacer nada. Escuche bien esto. Yo le estoy hablando de una historia que pasó hace muchos años, pero ellos todos los años lo hacen, aún en la actualidad. Es un día apartado para Dios, la fiesta del Yom Kippur. No se le olvide esto. Era la mejor parte para Dios, y cuando ellos daban la mejor parte para Dios, ellos se apartaban, renunciaban a todo porque entraban en ese momento de intimidad. Ahora tú me dices, ven acá, pero ¿qué tiene que ver esto con resurrección? O sea, vas por un lado, ya Jesús murió, ya, ¿qué tiene que ver esto con resurrección? Ok. Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos da la respuesta de qué tiene que ver Jesús con esto. Hebreos 9, 28. También Cristo fue ¿qué? ¿En qué? En sacrificio. ¿Cuántas veces? Una sola vez, para quitar los pecados ¿de quién? De muchos. Y aparecerá por segunda vez, pero ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Escucha bien, Jesús mismo estando en la gloria dice, espérate, voluntariamente déjame y yo voy en sacrificio. Yo voy a hacer la mayor expresión del Yom Kippur. El mayor sacrificio voy a hacer yo, ya que no puedes mandar a ángeles. Ya estás cansado de recibir sacrificio de animales, está bien. Yo voy. Se ofreció a sí mismo, así como era común en Israel que hubiese un sacrificio. Y también era la única persona que cumplía con los requisitos para ser sacrificado. Porque el animal tenía que ser ¿qué? Y la Biblia dice de que la única persona perfecta sobre la faz de la tierra, el cual no se le halló pecado alguno, fue Jesús. Esta mañana yo decía,
Si usted se da cuenta, toda la vida Jesús fue intencional. Jesús, desde el vientre de María, Él sabía que había nacido para morir. Escucha esta locura. Jesús vino a la vida para morir. Fue intencional en todo momento. Fue tentado. ¿Qué leímos ahorita? Que se hizo como hombre, como ser humano. Tuvo tentaciones, pero Él sabía cuál era su recado en la tierra: morir por ti y por el que está a tu lado. Por eso Él fue intencional, la única persona perfecta sobre la faz de la tierra. Por eso Él cumplía con todos los requisitos para ser sacrificado. Todos. Por eso Él en la tierra, todo lo que hacía, lo hacía pensando y buscando la manera de llegar a cumplir el propósito de Dios. Por eso, en medio de esa búsqueda de llegar a la presencia de Dios, la fama de Él comienza a extenderse. Todo el mundo quería con Jesús, el que levanta a los muertos, el que hace los milagros, el que no tiene que imponerte la mano, sino que tocas el borde del manto y te sana. Este hombre es una locura. Este hombre, a donde llega, llena estadios, llega a museos, llena ciudades. Este hombre está completa. Todo el mundo quería estar con Jesús. Pero entre más la fama de Jesús crecía, más el sacrificio se acercaba. Porque cuando Jesús entra a Jerusalén, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que Jesús entra a Jerusalén el mismo día que entraban todos los animales que iban a ser sacrificados. Y Jesús no entró por la puerta grande. Jesús entró por la puerta donde entran los animales que iban a ser sacrificados. Y dentro de Jerusalén, los líderes espirituales comenzaron a examinarlo. Vamos a hacerlo caer. Busquemos la forma. Pongámosle gente en contra. Hablemos con Roma. Si Él dice que es poderoso, si Él dice que es esto, matémoslo. Pero sobre todas estas cosas, la Biblia dice que fue perfecto en todo. Fue perfecto en absolutamente todo. Y la noche de la traición, Lucas capítulo 22 versículo 41, que yo tengo un concepto distinto a lo que hoy la gente nos ha vendido. Dice: y entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Presten mucha atención a esto. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo. ¿Pero qué? No se cumpla sino siguiente. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecer. Pero como estaba ¿qué? Dios, el Hijo de Dios, el que tiene todo poder, estaba angustiado y se puso a orar con más fervor, y su sudor era como de gotas de sangre que caían a la tierra. Jesús había pasado sus noches ahí durante semanas orando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Él le dice a los discípulos: vamos a orar a Getsemaní, la Biblia recalca, como era de costumbre en Él. La gente puede pensar, y yo lo respeto, que hay gente que dice: no, Jesús murió en la cruz. Sí,
Pero para mí, Jesús murió en Getsemaní. Y te voy a explicar por qué. Porque siendo Jesús Dios todopoderoso, teniendo poder, ¿por qué rayos, si tú sabías que esa noche te iban a vender, no cambiaste el lugar? Si Judas sabía que tú orabas todas las noches ahí, ¿por qué no cambiaste el lugar? Y no obstante a eso, estaba tan cargado que la Biblia dice que se postró de rodillas. Y en la tradición hebrea, ellos no oran de rodillas. Ellos oran de pie. Usted ve la pared esta grandota, ¿cómo es que? De los lamentos, del muro de los lamentos. Ellos se ponen de pie a orar. Ellos no oran de rodillas. Y según los judíos, una persona que ora de rodillas es una persona que carga una grande angustia. Y Jesús estaba postrado de rodillas. Y esto me demuestra la violencia de la lucha espiritual que Jesús estaba pasando en Getsemaní. Tanto así que él le dice: Señor, si tú crees que hay otra bendita manera de salvar a la humanidad, tenlo en cuenta. Ten en cuenta otra idea. Anoche yo les decía a los de la primera escuela que por casualidad entré a verme de Chosen, y el último capítulo es literal Jesús en Getsemaní. Y cuando él está en Getsemaní de rodillas, él como que el espíritu lo lleva a cuando van a sacrificar a Isaac. Y él en la oración dice: nosotros lo salvamos a él. Ahora cuánto más yo que soy tu hijo. ¿Por qué no lo haces conmigo? Busca otra manera de hacerlo. Pero siempre terminaba la oración diciendo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si usted se detiene a leer la Biblia, Jesús salía a ver a los discípulos y cómo estaban dormidos, y volvía a entrar y volvía a salir, y otra vez estaban dormidos. Y si tú te detienes a ver esto, es loco que Jesús entre, salga, entre, salga. Era que su espíritu estaba agobiado y estaba solo. Estaba totalmente solo Daniel. Y aunque cargaba con una gran responsabilidad, él pudiese haber dicho: me encantaría que fuera de otra forma. Pero si tu voluntad es que haya un sacrificio, que se haga. Y yo me imaginaba que mientras Jesús estaba en Getsemaní de rodillas, y cada vez que decía que se haga tu voluntad, él pensaba en ti y en los tuyos. Él pensaba en tu pecado de ayer y en la redención de hoy. Mientras Jesús estaba de rodillas en Getsemaní, quebrado, él pensó en las veces que tú ibas a interceder por tu hijo en nombre de él. Él pensó en las veces en que quisiste rendirte y escuchaste la voz de él. Él escuchó y sintió, me imagino, las veces en que nosotros hemos orado por alguien más en nombre de él. Por eso su respuesta siempre fue: pudiese hacerlo a mi manera, pero que se cumpla la tuya, que se haga tu voluntad. Un escritor dice: no estoy tan preocupado en exagerar cuando hablo lo que Jesús soportó, porque todo el infierno literal se destiló en una copa
la cual nuestro Dios y Salvador Jesucristo se tuvo que beber. Por eso Él le dice: Señor, si es posible, pásala. Solo si tú quieres, si no, yo acepto el sacrificio. Por eso yo digo que Jesús murió en ese momento en Getsemaní, porque ese era el lugar y el momento correcto donde Él podía cambiar el plan. Estaba a hora de que Judas lo vendiera, pero Él decidió hacer la voluntad de Dios. Y en el plano espiritual, aunque en el físico pareciera que Jesús había perdido, en realidad ganó. Bueno, Él no, todos ganamos. Porque el primer hombre sin pecado en la tierra, cuando estuvo frente a Satanás en una tentación, justo en un mismo jardín, él perdió esa batalla diciendo: que se haga mi voluntad, no la de Dios. Y Adán perdió. Nunca tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Pero el segundo hombre sin pecado sobre la faz de la tierra, frente a la misma tentación, justo en un jardín, frente a Satanás, dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad del que me envió. Y toda esa decisión impactó en personas de toda lengua, toda tribu, toda nación. Aún nosotros, escúcheme, nosotros tenemos libertad de gritar: te amo, Jesús. Gracias a que Jesús en Getsemaní dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Hoy nosotros tenemos esta gracia inmerecida, este amor incomprendido, gracias a que Jesús, frustrado, roto, en amargura, triste, solo, decidió cargar con este peso que no le correspondía a Él, sino a ti. Decidió cargarlo Él. Usted sabe qué pasa, usted sabe la pasión de Cristo, ¿verdad? Lo arrestaron, lo azotaron, se burlaron, quedó solo, le ponen corona de espinas, lo ponen a cargar la cruz, la atraviesan el costado, lo ponen a beber vinagre, comienzan a decirle: bájate, tú no que eres Dios, tú no que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que hace milagros, que hasta el milagrito, bate. Pero me encanta porque Juan capítulo 9 versículo 30 dice: y al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu. La palabra se ha cumplido en griego es tetelestai, que significa perfección. Eso lo decía un sacerdote cuando entregaba el cordero y decía tetelestai. En pocas palabras decía: el sacrificio se ha consumado con perfección. Jesús en la cruz dijo: mire, lo hice a la perfección, tal cual me costó. Hice todas estas cosas, lloré, me quebranté, tuve miedo, pero lo hice con perfección. Ahora, el problema no es ese. Y escúcheme bien: si antes usted no me prestó atención, se lo valgo, pero por favor regáleme toda su atención en esto próximo que voy a decir. Tenemos un gran problema, pastora Luma. Es que nosotros nos hemos vuelto unos católicos espirituales. Sí, católicos espirituales, si no lo escuchan. Porque venimos a buscar a Dios, soltamos 3 rababá, 4 rabaquetas,
no sabemos Yeshua HaMashiach, no sabemos Abba Padre, no sabemos todas estas cosas, pero no hemos bajado a Jesús de la cruz. Vivimos con un Jesús crucificado. Yo no sé a qué Jesús viene a buscar tú, pero el Jesús que yo predico y sirvo es aquel que tuvo todo poder para levantarse entre los muertos al tercer día. Jesús nos deja dos beneficios: el beneficio de la muerte, nos da acceso a la gracia, nos da su amor inmenso. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Usted sabe que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Todos sabemos que Dios nos perdona. Dios renueva sus misericordias todos los días. Nos devolvió la esperanza. ¿Cuántos saben eso? Dígame, por favor. Y no está mal vivir bajo el beneficio de su muerte. No está mal. Pero es algo que tú tienes claro. Ya te diste cuenta. Sabes que Dios te ama. Sabes que Dios te perdona. Sabes que Dios te da misericordia. Sabes que Dios te devolvió la esperanza. Ya tú sabes, ese es el beneficio de la muerte. Y eso no es problema. El problema es que hemos vivido toda la bendita vida con el Jesús de la cruz. Hemos vivido con el Jesús de la cruz toda la bendita vida. Yo lo decía en el primer servicio. Yo no sé qué pasa con la gente evangélica, que viene Semana Santa y le entra una nostalgia, una cosa y una lloradera. Se come su pescado triste. A los que comen pescado, comienzan a echar el humito ese que huele horrible. Y entra, usted se da cuenta que en Semana Santa todo está como solo, vacío, como que la cosa. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, pero espérate, nosotros qué rayos estamos haciendo. Entonces cada Semana Santa nosotros vamos a enterrar a Jesús. O sea, no lo vamos a bajar nunca de la cruz. ¿Usted me está entendiendo? Toda la bendita Semana Santa es lo mismo. Es más, hay gente que nada más viene a la iglesia en Semana Santa. Pero hay algo más allá. Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: una vez mientras comía con ellos ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen ¿qué? Dígalo fuerte, esperen ¿qué? La promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados. ¿Por quién? El Espíritu Santo. Y el segundo beneficio que nos dejó fue el beneficio de la resurrección. Una bendita promesa. Hermano, Semana Santa es para celebrar, es para gozarnos, es para recordar con alegría que nuestro Dios vive, que nuestro Dios está vivo y que nos dejó una promesa llamada Espíritu Santo. Porque antes del Espíritu Santo, nadie quería que Pedro lo orara. Pedro estaba con Jesús. ¿Quién iba a querer que Pedro lo orara? A mí que me ore Jesús. Tú no haces milagros, tú no haces nada. Que me ore Jesús. Pero después de la resurrección, Jesús le dice a Pedro: ve y predica del encuentro que tuviste con la promesa. Y ahora todo el mundo quería con Pedro. Y ahora usted va a entender por qué. Porque Marcos capítulo 16 versículo 17 dice
Estas señales acompañarán a los que ¿qué? No, en serio, vamos a repetirlo. Estas señales acompañarán a los que ¿qué? ¿Cuántos creen en el Señor aquí? ¿Cuántos creen en el Señor aquí? ¿Dónde están tus señales? Dice amén ahí. ¿Cuáles señales, Iván? Que en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Un beneficio que no hemos reclamado, porque no nos hemos dado la oportunidad de ver al Jesús resucitado. Cuando yo estaba medio armando el mensaje, yo dije: Dios mío, resurrección. Todo el mundo habla de la resurrección y esto, pero realmente Semana Santa es un recordatorio que nosotros estamos del lado correcto. Los musulmanes, los árabes, esta gente va a adorar a su Dios, y ahí está el cuerpo de su Dios. Pero nosotros adoramos al que se levantó el tercer día, al que se le cumplió la profecía a Isaías y dijo que sobre sus hombros reposaría toda soberanía, que será el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, el Dios todopoderoso, el que se levantó en medio de los muertos, el que tuvo gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A ese es el Dios al cual tú y yo adoramos, al Dios que tenemos que celebrar. Deje de comerse su pecado triste, hermano, de verdad. Vamos a celebrar que Jesús vive por los siglos de los siglos. Como Él nos ama tanto, nos dejó la promesa. Promesa que no hemos hecho uso. Les dejaré el Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. Amada iglesia, tú hoy tienes que salirte de aquí haciendo uso de este gran beneficio del Espíritu Santo de Dios, que es el mayor regalo que nos ha dado la resurrección del Espíritu de Jesús. Es el mayor regalo. Viernes, redención. Sábado, incertidumbre. Nadie sabía. Se murió Jesús, que falso profeta y que este era el Dios, y se murió, lo mataron, ¿viste? Pero llegó el domingo. Llegó el bendito domingo. Llegó el domingo de gloria. Llegó el domingo donde las sábanas quedaron vacías. Llegó el domingo donde se levantó al que hay que darle gloria, al que obtuvo toda potestad. Llegó el domingo de la manifestación. Le dijeron: bájate de la cruz. Yo me imagino a Jesús diciendo: hey, cálmate. Que el domingo es domingo de manifestación. El domingo todo ojo lo tendrá que ver. El domingo irán a buscarlo y ya no estará. El domingo dejó de ser humano para ser uno contigo y conmigo. Así que hoy
Es domingo de celebrar que el que yacía entre los muertos se levantó. Hoy no es domingo de llorar ni de sentirse triste, no. Hoy es domingo de celebrar que Yeshua se levantó dentro de los muertos, que la mayor expresión de gloria se levantó, que se levantó como el león de la tribu de Judá. A Él hay que darle gloria y honra. Colócate sobre tus pies, por favor.